En 1933, Leo Szilard postuló la teoría de la reacción en cadena. Este postulaba que rompiendo un átomo, este podía expandirse a los otros átomos y crear finalmente la bomba atómica. Años más tarde, Albert Einstein escribe una carta al presidente Roosevelt advirtiéndole lo peligroso de esta bomba atómica. Bueno, hoy día vamos a ver algo más grande que esta bomba atómica, que fue el pecado de Adán y cómo esto produjo una reacción en cadena en toda la humanidad. ¿Quieres entender acerca de esto? Te invito a que veas el programa de Inverse de hoy. Hola, estás viendo Inverse en Español, un programa de espacio joven. Y como cada semana tenemos, ¿verdad?, a tremendos invitados. Así que nuevamente vamos a saludar a nuestra amiga Bárbara Vega, que ya nos acompañó en un programa anterior. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Bárbara Vega, como decía, así que estoy muy feliz de poder acompañarlos nuevamente aquí en Inverse y que el programa sea de bendición para todos. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. También tenemos nuevamente a nuestro amigo Alfonso Soto. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Cómo te ha ido? Hola Ian, hola para todos los que están viendo este programa también. Agradecido por la invitación nuevamente de estar compartiendo este espacio joven con ustedes, de poder hablar de la palabra del Señor, ¿cierto? Y poder compartir el estudio que hemos tenido esta semana. Muy bien. Y también tenemos aquí a nuestro amigo Manuel Ospino, ¿verdad? Nuestro experto licenciado en teología. ¿Cómo está, Manuel? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Les enviamos un caluroso abrazo desde Mérida, Venezuela, y me siento muy contento de acompañarlos. Esperamos que este programa sea para bendición de todo aquel que está sediento por conocer las verdades de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Ya hemos presentado aquí a las personas que estamos en este panel, ¿verdad? Pero ahora vamos a pedirle a nuestro amigo Manuel que nos pueda dirigir en una oración pidiendo la presencia de del Santo Espíritu de Dios para que Él nos acompañe, nos pueda instruir y nos pueda dar sabiduría para hablar de esta maravillosa palabra en este programa. Muy bien, Jan. Vamos entonces a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Bondadoso Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, queremos venir delante de tu trono de gracia para que tú, Señor, cumplas tu promesa maravillosa de enviar tu Espíritu Santo para hacernos comprender toda la verdad. Y al mismo tiempo, Señor, pedimos que al contemplar la verdad como es en Jesús, seamos nosotros transformados por su poder de gloria en gloria hasta alcanzar la semejanza de tu Hijo amado Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, por la fe en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces ahora, ya que hemos pedido la presencia del Espíritu Santo, a pedirle a nuestra amiga Bárbara, por favor, si nos puedes leer el libro de Romanos que estamos estudiando, ¿verdad? Que esta lección que está preciosa, en el capítulo 5, versículo 20. Si por favor puedes leernos para nosotros. Bien, Romanos 5:20 dice, y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muy bien, entonces vamos a empezar con este inverse. Y la primera pregunta es, ¿cuál es nuestra verdadera comprensión acerca de lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Se basa solamente en lo que hizo por nosotros o en lo que también hace por nosotros y en nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo quisiera responder a esta pregunta, Jan, pidiéndoles que pudiésemos ver en nuestras Biblias el capítulo número 5 de Romanos, que es el capítulo en cuestión. Vamos a leer el primer versículo del capítulo número 5 y luego saltamos al 5 y luego nos trasladamos al capítulo número 6. Notemos esto. Dice así, versículo 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, notemos el versículo 5 del mismo capítulo. Dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo pregunto, ¿en qué momento
de este proceso llamado justificación se nos otorga el Espíritu Santo. Obviamente tiene que ser en el momento en el que somos justificados. Por tanto, si el Espíritu Santo trae el amor de Dios a nuestros corazones, aquí ya tenemos una clara respuesta a tu pregunta. La justificación incluye la dádiva del Espíritu Santo en aquel que está siendo justificado. Y esto es claro en toda la Biblia. Por supuesto, cuando miramos el capítulo número 6 de Romanos, podemos confirmar aún más la pregunta y la respuesta que el capítulo 5 nos acaba de ofrecer. Leamos, por ejemplo, Romanos capítulo número 6 y vamos a leer el versículo número 4 y luego el versículo número 7. Dice así el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y yo pregunto, ¿de qué muerte está hablando? Está hablando de la muerte que ocurre por la fe cuando somos bautizados en Cristo Jesús. Ahora nota lo que nos dice el versículo 7 del mismo capítulo. Romanos 6:7 dice así. Porque el que ha muerto, y obviamente debemos entender que el que ha muerto es en el bautismo, ¿ok? Y dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Atención, sorpresa para todos. El verbo justificado es exactamente el mismo verbo que se utiliza en Romanos 3, en Romanos 5, y aquí aparece en Romanos 6:7, aplicado a la ocasión en la cual el creyente experimenta muerte y resurrección en Cristo Jesús por medio del bautismo. Así que la pregunta acerca de si Cristo nos justifica solamente haciendo algo en favor de nosotros o también en nosotros, Romanos utiliza el mismo verbo dikaio en griego, justificar, tanto para la ocasión del perdón otorgado por parte de Dios, así como por la muerte y resurrección que ocurre en nosotros por medio del bautismo. Sí, justamente bien interesante lo que dice Manuel. Y creo que hay que poner atención en la pregunta, porque dice se basa solamente en, y ahí es como que dijera que no hay que hacer nada o solo Cristo murió y ya está. Pero sabemos que al momento en que nosotros nos acercamos a Cristo, ahí como decía Manuel, ¿cierto? El Espíritu Santo viene a nosotros y Él empieza a hacer una obra de transformación. ¿Ya? Y eso es bastante interesante porque es perdón de pecado y también es redención de pecado. Y en palabras de vida del Gran Maestro, claro, ahí dice, es también la redención del pecado, es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. ¿Ya? Entonces, aquí ocurre algo, es que a nosotros se nos da, ¿verdad?, un nuevo corazón. Por lo tanto, como aparece durante toda la Biblia, ¿verdad?, de que somos nuevas criaturas. Por lo tanto, coincido ahí que sería la segunda respuesta. Muy bien. Concuerdo completamente con ello que se trata de ambas cosas, no solamente es lo que Cristo hizo por nosotros, sino que también va de la mano con lo que hace en nosotros. ¿Por qué? Porque al ser entregado el Espíritu Santo, cuando somos justificados, cuando le aceptamos, nosotros, al hacernos partícipes de eso, veamos lo que dice Juan 14:16. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Nos es dado un consolador, nos es dado el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Gálatas 5:22? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Qué pasa cuando se nos entrega el Espíritu Santo, cuando somos justificados? Vamos adquiriendo los frutos del Espíritu a medida que vamos escalando en conocimiento y vamos escalando en una relación con Dios. Entonces también se basa en lo que Cristo hace en nosotros, que es una mejoría de nuestro carácter. A través de la justificación nos hace más aptos para estar frente a Dios. Muy bien. Yo quiero leer un par de versículos, ¿ya?
que nos habla un poquito acerca de esto. Uno está en Salmos 119, 165 y dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y el otro está en Isaías 48, 18 y dice, ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Por qué estoy leyendo estos versículos? Porque es como comienza el capítulo 5 de Romanos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como nos dice aquí el texto, dice que esa paz, ¿mediante quién la tienen? Los que aman los mandamientos, los que están en los mandamientos. Por lo tanto, la justificación no tiene que ver una sola cosa de que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Muchas veces se habla acerca de eso, que lo que Cristo hizo, su vida perfecta, todo eso, eso es lo que nos justifica. Pero acá, como leyó Manuel, como leyó Bárbara, como leyó Alfonso, Cristo también hace algo en nosotros. ¿Y qué es esto ahora de que amar la ley? Al ser justificada, dice, ahora tenemos paz. Pero ¿cómo tenemos esta paz? Ahora amando la ley, andando en esta ley. Entonces, Señor, esta justificación va mucho más allá que una justificación legal. Y por lo tanto, quiero hacer esta segunda pregunta. Nosotros sabemos que hay un juicio en el cielo, hay una corte celestial, que donde estamos siendo pasados, ahí están los libros. Ahora, esta justificación, ¿es una justificación netamente que pasa allá en la corte celestial o va incluyendo más allá y esta justificación también me afecta a mí como experiencia, a mí como creyente? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, miren, esto es una genial pregunta. Yo quisiera leer 2 versículos de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. La primera la encontramos en Romanos capítulo número 2, versículo 13 en adelante. Atención. Pablo está hablando del juicio final, está hablando del día del juicio final como el capítulo 2 a su comienzo, en su comienzo lo dice claramente, está hablando en el contexto del día de la manifestación de la justicia de Dios, está hablando del juicio final y dice Romanos 2, versículo 13 lo siguiente, porque no son los oidores de los justos ante Dios, no los de la ley santificados. Sea lo que sea que entendamos por justificación, aquí se nos dice que la justificación solamente será válida y aplicada a aquellos que son hacedores de la ley. Así que la justificación que ocurre en el presente de la experiencia cristiana, atención, tiene por finalidad ponernos en armonía con la práctica de la ley. Y voy a leer otro versículo que se encuentra en Romanos capítulo número 8, versículo número 4. ¿Para qué murió Cristo? De acuerdo con Romanos 8, 3 y 4. Mira para qué. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que claramente la experiencia de la justificación no solamente incluye una obra que Dios hace allá en las cortes celestiales, en los registros celestiales, y envuelve, involucra e incluye una obra que el Espíritu Santo lleva a cabo aquí en la tierra en nuestra experiencia cristiana. Es bien interesante lo que comentaba Manuel, porque al principio yo pensé que la pregunta quizá era un poco más literal, porque sabemos, ¿verdad?, que en el cielo el Señor, claro, nos justifica, porque, bueno, nosotros cuando oramos pedimos perdón al Señor, ¿verdad?, y todo eso nos eleva al cielo y nos lleva al trono de su gracia, y por eso tiene que ver con la conexión que hiciste en la oración hacia el cielo, pero claro, va bastante ligado con la primera pregunta, porque si nosotros estamos afirmando, ¿verdad?, que también hay una transformación en nosotros, claro, tiene que ver perfectamente lo que es la experiencia del cristiano. Ahí se va notando igual que somos justificados por Dios. Claro, justamente esto lo podemos ver en el principio del libro, en el principio del capítulo número 5, que nos dice el capítulo 5, versículo 1 de Romanos, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Jesucristo. Nos damos cuenta que también tiene inferencia en nuestra experiencia personal del cristiano ahora. ¿Por qué? Porque solo tenemos esa paz con Dios mediante la justificación. Pero también, ¿qué nos dice Primera de Juan 2.1?
nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto nos demuestra que tiene lugar en ambos ámbitos, tanto en el santuario celestial como en nuestra vida, en nuestra experiencia propia. ¿Por qué? Porque está produciendo cambios en nosotros y a la vez estamos siendo justificados también allá en el cielo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace el Señor? El Señor lo que hace es algo, ¿cómo se dice? Una transformación, ¿verdad? De lo que nosotros somos. Al momento, como decía Manuel, cuando somos bautizados, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Dice, somos muertos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa naturaleza antigua que estaba allí queda ahí sepultada. Ese yo queda ahí sepultado y ahora nace una nueva criatura. La justificación no es solamente, como ustedes decían, una cosa que queda ahí plasmada en un libro como justificado, sino que también el Señor ahora hace una obra en nosotros, como decía, en nosotros, y de hecho, como lo dice también aquí el versículo 5, dice, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, no solamente tenemos ahora el amor a Dios, que muchas veces pensamos, no, yo amo, la gente dice, no, yo soy salvo porque yo amo a Dios. Aquí dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, no ha sido dado. Y ese amor de Dios es el que nos permite ahora andar en la ley. ¿Por qué? Porque el yo ya está ahí, sepultado. Ahora el Espíritu Santo es el que nos da ese amor, y ese amor nos permite andar en la ley de Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? La otra vez hablamos del pecado original, ¿verdad? Este pecado que San Agustín hablaba de que nosotros, por ya nacer y nacer con esta naturaleza que según él hablaba, esta naturaleza pecaminosa, nosotros ya somos culpables. Ya nacemos, inmediatamente Dios, ¡pum! Nacemos con aquí con un timbre que dice culpable por nacer en este mundo pecador. ¿Realmente es así? ¿Somos culpables solamente por el hecho de haber nacido en este mundo? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, eso es muy, muy, muy interesante lo que tú acabas de mencionar, porque si nosotros nacemos culpables solamente por existir bajo esta tierra, ¿qué sentido tiene llamar a la existencia presente el tiempo de gracia? ¿Qué sentido tiene? Atención con esto, atención con lo que voy a decir. La palabra o la frase tiempo de gracia, que nos proviene de la obra del espíritu de profecía a través de la inspirada Elena de White. Atención, en inglés, tiempo de gracia es time of probation, ¿ok? Tiempo de prueba. La pregunta es, ¿qué sentido tiene llamarle a la existencia actual un tiempo de prueba si ya yo estoy condenado solo con nacer? ¿Tiene sentido llamarle tiempo de prueba, tiempo de gracia a la experiencia actual en este momento si ya yo estoy condenado? Atención con esto. ¿De dónde nos proviene esa idea de que nosotros estamos condenados solamente por nacer? Yo quiero leer una cita. Atención con esto que voy a leer. Esta es una cita que proviene de la pluma de Juan Calvino. Se encuentra en un libro llamado Institución de la Religión Cristiana, libro 2, capítulo 1. Atención con esto. Mira esto. Dice así Calvino. Digo pues que el pecado original es una corrupción y perversión hereditarias de nuestra naturaleza. Atención. Difundidas en todas las partes del alma, lo cual primeramente nos hace culpables de la ira de Dios y además produce en nosotros lo que la Escritura denomina obras de la carne. Y esto es precisamente, dice Calvino, esto es precisamente lo que San Pablo tantas veces llama pecado. ¿Qué cosa es pecado para Calvino? La naturaleza corrompida y degradada que nos hace culpables de la ira de Dios. Le hago una pregunta. ¿Eso es lo que el adventismo cree? Vamos a ver qué dice la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí la tengo. Es la posición, el párrafo número 7 de las creencias adventistas del Séptimo Día. Mira lo que dice el párrafo número 7 de las creencias. Dice así, hablando acerca de los seres humanos. Dice, la imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal.
pero Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo. Pregunto, ¿dice la creencia número 7 de los adventistas del séptimo día que nosotros nacemos condenados a la ira de Dios? ¿Dice que nacemos culpables? ¿Dice que nosotros nacemos pecadores? ¿Dice que nacemos en pecado? ¿O dice que nacemos débiles y con tendencias al mal? Así que escuchen, queridos hermanos y amigos, cuando se escucha que el ser humano nace condenado y culpable a la ira de Dios, permítanme decirles que estamos escuchando doctrina luterana, calvinista, agustiniana. Eso no es adventismo, eso no es Biblia y eso no es espíritu de profecía. Bien, me parece súper importante lo que nos dice Manuel. ¿Por qué? Porque muchas personas se refugian en eso para seguir pecando. Dicen, no, yo nací pecador y por eso es como que tienen un libre camino para seguir haciéndolo. Pero no es así. Veamos en Santiago 1:14 que nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que veíamos en la lección número 3, nosotros no nacemos pecadores, lo que nos hace pecadores es el acto de caer en ello. Nosotros tenemos el libre albedrío que nos dio Dios, en donde podemos elegir o el bien o el mal. Si bien es cierto que por herencia tenemos tendencia al mal, pero podemos hacer una elección. Y viéndolo desde otro punto de vista, también sería bastante arbitrario que Dios dijera, tú eres pecador porque tus primeros padres, tus antepasados pecaron. Ya lo que nosotros arrastramos es la consecuencia, que es la muerte, la consecuencia del pecado. Tenemos tendencia a pecar, pero nos convertimos en pecadores efectivos cuando decidimos por el pecado y no por obedecer a la ley de Dios. Bueno, en Romanos 5:12 dice, cierto, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, es cierto lo que dicen acá los chicos, porque, claro, se piensa que como se nace en este mundo, ya nazco pecador, y esa es como la justificación para no hacerle el empeño para dejar de pecar, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto de la naturaleza y la tendencia, porque nosotros, ¿verdad?, tenemos la tendencia al pecado por herencia, ¿ya? Y así como Jesús o Adán, ¿verdad?, ellos decidieron pecar, porque también está en nosotros el poder elegir qué camino tomar. Así que yo creo que, claro, tiene que ver harto con lo que es las decisiones que nosotros tomamos. Ahora, yo quisiera añadir algo, Jan, si me lo permites, antes de que tú vuelvas a intervenir. Mira, cuando nosotros decimos, atención amigos, que tenemos libertad para elegir, ¿será que nosotros esa la tenemos gracias a que somos seres humanos o gracias a que la gracia de Dios en Cristo Jesús existe desde el mismo instante en que hubo pecado? ¿Gracias a qué cosa tenemos libertad? ¿Gracias a qué cosa nosotros tenemos la capacidad de elegir en este momento? Atención con esto. Desde el mismo instante en que hubo pecado, hubo un Salvador que fue el sustituto y garante de la raza humana, recibiendo sobre sí mismo la penalidad con la misma eficacia para desviar la condenación del hombre como cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que desde el mismo Edén, desde el mismo instante en que Adán cayó, Cristo Jesús fue el sustituto y garante de la raza humana. Y esa intercesión de Cristo en nuestro favor es lo que nos da la libertad para elegir en este mundo. ¿Ve? Porque si Cristo no hubiese intercedido en el instante en que hubo pecado, la sentencia de muerte debía ser aplicada sobre el ser humano pecador, sin otro remedio. Pero el hecho de que Cristo intercedió por nosotros desde el jardín del Edén nos habilita por medio de su gracia para decidir hoy entre servir a Dios o servir a Satanás. Amén, amén, ¿verdad? Entonces,
¿cómo es que sucede este asunto? ¿Podríamos entonces afirmar que somos culpables solo por nuestros propios pecados? ¿O somos culpables también por los pecados que cometieron nuestros padres, que cometió Adán? Porque eso es como lo que se habla, bueno, el bagaje, por ejemplo, yo traigo un bagaje católico, y de hecho de allí se hablaba esto de que, y de ahí se hablaba mucho esto de la, ¿cómo se llama esto? El pecado original. Ellos hablaban mucho de esto y que nosotros somos culpables por el pecado de Adán. Por lo tanto, todos ya somos culpables. Nuestra culpabilidad viene a causa de nuestro nacimiento. Pero entonces, ¿realmente somos culpables por lo que hizo mi papá, por lo que hizo mi abuelo, por lo que hicieron las generaciones anteriores a nosotros? ¿O somos culpables netamente por los pecados que nosotros cometemos? ¿Qué pasa con este versículo que dice cuando, por ejemplo, que se usa mucho en este caso, que dice que Dios castiga a las generaciones siguientes de los que pecan? ¿Qué pasa con eso? Me gustaría saber sus opiniones. Bueno, yo voy a leer dos versículos de Romanos brevemente, dos pasajes de Romanos para intentar responder la pregunta que tú formulas. El primer versículo se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 14 hasta el 16. Esto aplica para los gentiles, para los que no han escuchado la ley, para los que no están bajo la ley. En otras palabras, los que no son israelitas y no tienen conocimiento de la ley y la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí el apóstol. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los pecados de los hombres conforme a mi evangelio. Pregunto, ¿estas naciones que no tienen ley en el día del juicio serán condenadas por haber nacido y por haber heredado un pecado original? No, serán condenadas o defendidas en relación a lo que aporten sus razonamientos y conciencias, dice la Escritura. Y atención con esto, ahora voy a leer, Jan, lo que aplica para los judíos. Vamos a leer lo que aplica para los judíos. Romanos capítulo número 3, versículo número 10 hasta rápidamente el 18. Dice así la Escritura: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pregunto, ¿estas personas están siendo acusadas por haber nacido, por haber dado pecado de sus padres, o están siendo acusados por haber practicado, por haber llevado a cabo la maldad y haber desobedecido a Dios, digamos, apresurándose para derramar sangre, profiriendo maldición con sus labios? ¿Cuál de las dos opciones es la correcta? Estas personas están siendo acusadas en el juicio de Dios por lo que han hecho, no por lo que han heredado. Ahora, el pasaje que tú formulas obviamente tiene una carga bastante importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo al carácter cultivado por mis antecesores y por mis progenitores, obviamente yo tengo la tendencia a caminar en esos mismos rasgos del carácter. Pero, atención, Ezequiel 18 también nos dice que el alma que peque, esta morirá. ¿Y cómo comienza el capítulo? Comienza diciendo que ya no será más dicho en Israel el refrán que dice: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Porque de cierto dice Jehová que el que peque, ese morirá. Entonces, nosotros no podemos acusar nuestra condenación a un pecado cometido por Adán y Eva, nuestros padres. Nosotros somos juzgados por lo que hemos hecho con lo que hemos recibido. Y no solamente hemos recibido una herencia, digamos, al mal, hemos recibido la gracia y el poder de Cristo para evitarla. Amén, muy bien. Ahí en Génesis 4:7 dice: si bien hicieres, no serás exaltado, y si no hicieres, bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás sobre él. Bueno, acá dice que ahí está el deseo, ¿verdad? Está como un animal ahí buscando el pecado, intentar hacer que nosotros pequemos. Pero ¿dónde está finalmente la decisión? Nos toca a nosotros decidir, y gracias a la libertad que nos dio el Señor cuando nos dio esa promesa, ¿verdad?, de poner enemistad entre nosotros,
y la serpiente, entre su simiente y la serpiente. Gracias a eso tenemos esa libertad. No es una libertad de nosotros mismos como seres humanos que la tenemos. Muchos piensan, no, yo soy libre, esa libertad. Es porque sí, porque somos humanos, pero es la única y verdadera libertad está en nuestro Señor Jesucristo. Y bien, como decía ahí el capítulo Ezequiel 18, versículo 19 dice, y si preguntáis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Pues porque el Hijo actuó conforme al derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que peque, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre él y la impiedad del impío recaerá sobre él. Así que vemos que la culpabilidad no se hereda. Lo que se hereda sí son las tendencias, el carácter, esas cosas que nos llevan a hacer el mal, pero eso gracias a nuestro Señor Jesucristo y gracias a que dejó al Espíritu Santo se puede refrenar. Muy bien, hemos ido avanzando en este capítulo, ahora vamos a cerrar este bloque con una pequeña pausa, pero por favor no se separen que está muy bueno este capítulo, este Inverse, así que esperen unos segundos después de esta pausa y ya volvemos con más Inverse en español. Muy bien, ya estamos nuevamente aquí en Inverse en español, ya con la última parte de este bloque, ¿verdad? Y vamos a hacer la siguiente pregunta. Ahora, Adán pecó, cada uno de nosotros recibió esta naturaleza caída, ¿verdad? Fuimos heredando estas tendencias a hacer el mal. Entonces la pregunta es, ¿podemos nuevamente recuperar la naturaleza divina? ¿Podemos ser nuevamente participantes de lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Claro, a través de la Biblia, a través del tiempo, se nos ha demostrado que sí podemos cultivar eso, pero no por nosotros. Por eso fue importante la venida de Cristo a la tierra, para tener esta justificación. ¿Por qué? Porque como veíamos antes, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Él? Está abogando por nosotros, está poniendo su vida frente a nosotros, es como un velo que nos cubre a nosotros. Entonces, mediante esto es la única forma en que podemos ser aptos, tal como lo fue Adán cuando fue creado. Adán, cuando fue creado a imagen y semejanza del Señor, fue porque tenía un estado moral apto para irse desarrollando y para poder tener esta capacidad para ir demostrando cada vez más el carácter de Cristo, para irlo reflejando. Hay una cita de Elena que dice lo siguiente, que dice, al salir sin mancha de la prueba, redimió el vergonzoso fracaso y la oprobiosa caída de Adán. Hablando de Cristo, ¿verdad? Dice, esto coloca al hombre en una condición ventajosa ante Dios. Lo coloca donde mediante la aceptación de Cristo como su Salvador, llega a ser participante de la naturaleza divina. Así llega a relacionarse con Dios y con Cristo. Entonces aquí nos habla que mediante el sacrificio de Cristo, mediante la aceptación de lo que Él hizo por nosotros, sí podemos llegar nuevamente a ser participantes de la naturaleza divina. Y esa frase, participantes de la naturaleza divina, no es una frase que nos viene del espíritu de profecía. Atención, esto es una frase totalmente bíblica. Vamos a leerlo en 2 de Pedro capítulo 1, por ejemplo, versículo número 3 y 4, pero leemos desde el versículo número 4 de una vez. Dice, por medio de las cuales, es decir, por medio de las bendiciones del conocimiento de Dios, por medio de las cuales nos
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre esa participación de la naturaleza divina? Por favor, atentos a Hebreos capítulo 13, versículo 20-21. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, lo que dijo Alfonso, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser llevados a hacer la voluntad agradable del Señor en nuestras vidas? ¿Cómo? Escucha, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, ¿qué cosa es eso de naturaleza divina? Es la vida de Cristo en nosotros, por medio de la cual Dios nos hace aptos para hacer su santa voluntad. Muy bien, muchas gracias. Y ya hemos terminado ya estos bloques de preguntas, ¿verdad, Nimber? Y ahora toca hacer este llamado. Esto es lo que más le gustó a cada uno de ustedes acerca de la lección. ¿Qué es lo que más les cautivó? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué fue lo que esto le hizo un clic, un cambio en su vida? Y ustedes piensen que a los jóvenes que están mirando también les puede hacer un cambio. Por favor, hagan su última intervención y díganle a los jóvenes, esto es lo que más me gustó, lo que pueda también hacer un cambio y una transformación en tu vida. Bueno, yo encuentro que a nivel global, lo más significativo, lo que más marca, es que en Romanos se nos demuestra que hay una esperanza para nosotros, a pesar de que nuestras vidas pueden haber sido muy pecaminosas. Se nos demuestra que tener fe en Jesucristo nos hace justos, y a medida de eso nos va haciendo aptos, como decían, para participar de la naturaleza divina, porque es necesario tener en nosotros esa esperanza, esa vida nueva que se nos entrega cuando aceptamos a Jesucristo. También encuentro que es muy importante recalcar que no debemos usar como excusa el llamado pecado original, que se le llama, que no viene de nosotros, que no es doctrina adventista, sino que nosotros sabemos que no somos hechos pecadores de nacimiento, sino que es por nuestra debilidad a caer al pecado. Y que de la mano de Jesucristo, con su sacrificio, y que lo que hace en nosotros y por nosotros, sí podemos ser salvos y justificados por la fe. Yo recuerdo igual lo que se habló al principio, lo que dice al principio del folleto, ¿verdad? De esta reacción en cadena, que a pesar de que por un hombre, por Adán en este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que entró? La muerte, el dolor, el sufrimiento, todo eso, ¿verdad? Tenemos una esperanza, como decía Alfonso, porque Jesús vino y sufrió sobre todo eso. Entonces lo que nos queda a nosotros, ¿verdad? La esperanza que nos queda de esta lección, creo yo, que es colocarnos con fe delante del Señor para que Él realmente termine haciendo lo que es la justificación con nosotros, ¿verdad? Y lo que hablamos durante la lección, la transformación en nuestras vidas para que nosotros podamos llegar nuevamente a ser participantes de esta naturaleza divina, de esta restauración. Lo que a mí más me impresiona y toca mi corazón del capítulo 5 de Romanos es lo que a veces muchas personas pasan por alto. Y es que la razón esencial del capítulo 5 de Romanos es mostrarnos, atención, que la gracia es mejor que la caída. La gracia de Cristo Jesús es más poderosa que la caída de Adán. Por tanto, el poder y las consecuencias derivadas de la gracia de Cristo dada a toda la raza humana son mejores que las consecuencias e implicaciones de la caída de Adán. Por amor a Cristo, no abundemos en la caída de Adán,
abundemos en la gracia de Cristo, porque es por la gracia del Señor que hoy estamos vivos, que hoy tenemos acceso a Dios, que hoy tenemos libertad para decidir, que hoy tenemos justicia y que hoy tenemos poder para ser librados de las consecuencias de la caída. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén, muy bien. A mí me gustaría leer una pequeña cita que está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, que está en la página 105. Dice así: Él vivió, pensó y oró, no para sí mismo, sino para los demás. De las horas pasadas en comunión con Dios, Él volvía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del día, Dios lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiera impartirlo a los demás. Entonces, imagínense, si el Señor necesitaba cada mañana, cada día, estar siendo ungido por el Espíritu Santo para recibir, ¿verdad? Así como nosotros necesitamos recibir la unción del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, chicos? No dejemos cada mañana de orar, no dejemos cada mañana de pedir la unción del Espíritu Santo para ser participantes de esta naturaleza divina. Porque si quieres tener una vida de victoria, quieres tener una vida donde el propósito de Dios se cumpla en ti, tienes que pedir que el Espíritu Santo sea el que te dirija tus palabras, el que dirija tus pensamientos y dirija tus obras. Chicos, la tentación no es pecado. El pecado es cuando tú decides ir a hacer lo que tu mente carnal está haciendo. Pero el Espíritu Santo tiene ese poder para, como decía el pastor Pino, mucho más allá. La gracia sobreabunda el pecado y tiene el poder para poder resistirlo y obrar la justicia que Dios quiere obrar en ti. Así que un gran abrazo, amigos, para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí en este nuevo capítulo de Inverse. Y esperamos que tú sigas estudiando tu lección ahí en tu grupo pequeño, en tu GPS, en tu unidad de escuela sabática. Sigas compartiendo estas grandes verdades, porque el Señor está pronto a venir y Él quiere una vida de victoria en ti. Así que nos estamos viendo en la próxima lección de Inverse y que el Señor te bendiga. Un gran abrazo. Nos vemos. Chao, chao.